Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Hoy un artículo del New York Times dice cómo el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, coludidos, negaron el semáforo rojo a la Ciudad de México y al Estado de México. Hace semanas sabían que ya la situación era insostenible y decidieron no declarar el semáforo rojo. Los muertos, pues ellos no ponen los muertos, los ponemos nosotros, no importa. Bernardino, en las cárceles también hay una pésima situación. O sea, las cárceles, no caigas en una cárcel en México porque se olvidan de ti. Por completo, Eduardo. Sí, desafortunadamente, en principio, creo que ha sido un tema pendiente el sistema carcelario en nuestro país, de reestructuración, de solución. Muchos temas se han hablado ahí, sobre todo en la materia también de derechos humanos. Entonces, ahorita están diciendo que pues hay aproximadamente, a través de una nota que salió en el Economista, ¿no?, a través de una asociación civil que está haciendo este estudio, señala en principio que se reportan 3.779 personas infectadas en las cárceles. De ellas han fallecido 342 personas. El sistema carcelario en nuestro país es alrededor de 200,000 personas. El máximo, pues los porcentajes, un 80 más o menos por ciento, es de delitos de fuero común, que no son graves, por decirlo así de esa manera, y el resto es de delitos federales. O sea, que se podría haber liberado a los que no son los que no son delincuentes graves. Podría ser, Eduardo, pero sobre todo el sistema sanitario, ¿qué es lo que se está haciendo respecto a ello, a la atención? Y he de decirlo con toda claridad, no porque estén en la cárcel se les va a tratar diferente. Hay materia, por supuesto, de derechos humanos. Si están condenados a una sentencia ya definitiva, pues sin duda tienen que ser también protegidos en torno a sus derechos humanos y a aquellas personas que están sujetas también a un proceso. En esa consecuencia, Eduardo, creo que hay un problema que no se sabe al final del día, qué es lo que está pasando con esta crisis sanitaria y lo que menos se ha mencionado también en nuestro sistema carcelario en ese ámbito. Entonces, habría que ver... De por sí ya tenemos el récord de más trabajadores del sector salud muertos por COVID en el mundo. A ver si no resulta que también tenemos la mayor cantidad de presos muertos por COVID en el mundo. Por COVID en el mundo. Hablaban de los contagios acumulados, por ejemplo, en los estados. Puebla, con 355 personas, es donde más casos se ha registrado en esta parte. En Jalisco, 303, por ejemplo, en Chihuahua, 228, y fallecidos en la Ciudad de México, 81 personas, en Puebla, 48, en Baja California, 38, por ejemplo. Aquí sería interesante también saber qué instalaciones médicas tienen las cárceles. No sé si las cárceles recibieron ayuda para tener pabellones COVID para los enfermos, los presos que ahí se enfermen, o pues échalo al camastro ya que se mueran, no lo sé, ¿eh? Efectivamente, las visitas de los familiares no sé si se siguen llevando, están suspendidas, no lo sabemos realmente en esa parte. ¿Y qué medidas para poder ingresar a ver a sus familiares están tomando las autoridades en ese sentido? Entonces, no sé qué es lo que vaya a pasar más adelante, Eduardo, pero esto sigue creciendo en ese sentido también. Pues el Congreso de los Estados Unidos mexicanos acaba de aprobar una reforma judicial. No sé si incluyera algo para... Esta no se incluyó. La reforma judicial no es... ¿Qué pasó, Kenia, con los senadores y diputados que no incluyeron algo? Tienes razón, me refiero al tema de la normatividad. De hecho, se aprobó, Bernardino trató el tema aquí en el programa de la ley de amnistía. Ese era el argumento, ¿te acuerdas, Bernardino? Cuando se generó, digamos, todo un conflicto político, porque parecía que terminaron haciendo una redacción que no era idónea con los organismos internacionales de derechos humanos, hablando de la ley de amnistía. El argumento para aplicar la mayoría en el Congreso del gobierno fue justamente que se preveía que iba a haber contagios en la comunidad carcelaria y que era un poco como prever que no sucediera y así, salvarle la vida a la gente. ¿Saben qué es lo peor del caso? Es que teóricamente no hay gente que haya sido beneficiada, a propósito de esa reforma, y entonces uno se pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué hicieron la ley? ¿Para qué movieron, a todo el Congreso? Un mes más, incluso el Congreso sesionó exprofeso en media pandemia para este tema. No hay gente beneficiaria en términos de salvar su vida y la de sus familias, porque, por cierto, en la mayoría de los lugares no se están permitiendo las visitas de familiares justamente
para controlar la... A ver, pero si no lo han podido controlar fuera de las cárceles, ¿ustedes creen que lo van a controlar en las cárceles? Realmente, seamos sinceros, realmente. Sí. Digo, José Luis. Bueno, regresando tantito al tema de la mutación del virus en la Gran Bretaña, quizá una parte positiva, pues, todavía de la información que se tiene, es que hay opiniones de que las vacunas que ya están desarrolladas sí actuarían frente a esta nueva variante, independientemente de que, como tú lo señalas, Eduardo, es más contagiosa y no más letal, ¿no? Ahora, en cuanto a las cárceles, pues sí es una cosa terrible. Creo que las cárceles mexicanas han sido inclusive, pues, motivo de ser parte de historias en películas y no necesariamente por su capacidad de rehabilitación de los reos. Sí, justamente eso es, Eduardo, y decían aquí en esta parte también que hasta al menos el 15 de diciembre se tenía documentado, informado, que había en las cárceles 20 incidentes respecto a al tema de cómo están atacando el área de lo que es la cuestión de emergencia sanitaria. Entre los incidentes son motines, riñas, por ejemplo, porque realmente pues no están atacando efectivamente este problema. Los estados donde se habla... Insisto, no lo están atacando afuera, menos adentro. Ve cómo están las calles, llenas de personas. Yo entiendo que la gente tiene que salir a ganarse la vida, pero lo que no entiendo es que la gente salga a hacer sus compras navideñas. No lo puedo entender. Sí, es un tema el viernes cuando se decretó el semáforo rojo en la Ciudad de México, la gente estaba desbordada, ¿no? Calles. Sí, somos muy inteligentes y el pueblo bueno y sabio. ¿Qué pasó con eso? No se respeta. No, pues el presidente insiste que somos buenos y responsables. Sí, me parece que sí hay que reconocer que, digamos, los seres humanos habríamos de tener libertad para decidir, pero también es un hecho que la autoridad, justo ese es el pacto social, digamos, la posibilidad de que la autoridad pueda definir para la sociedad cosas que le van a beneficiar. Esta libertad se puede volver un libertinaje. Si es lo que está caído en México, un libertinaje. A ver, si soy tan libre, ¿por qué me piden una licencia para manejar? Claro. Si soy tan libre, ¿por qué me prohíben mi derecho constitucional de portar armas para mi defensa? ¿Por qué pagas Si soy tan impuestos? libre, ¿por qué no confían en mí cuando hago mi declaración de impuestos y no me checan? A ver, pura hipocresía, pura demagogia. No me vengan con eso, por favor. Sí. Lo que decías del tema del New York Times, de la nota, nada más un comentario. Lo que dice la nota es que era la primera semana de diciembre. O sea, esta semana es Navidad. Estamos hablando de que hubo casi 20 días, ¿no? O más de 2 semanas en donde se mintió. Y eso primero es preocupantísimo que lo sepas por un medio internacional. Y segundo, que si es real lo que dice la nota, pues entonces la pregunta es, ¿entonces en quién confiar? Ya contestaste la pregunta que tú mismo acabas de hacer. Bernardino. Pues sí, Eduardo, efectivamente un sistema carcelario atrasado, ¿no? Un tema que les ha llegado, que creo que no saben cómo moverlo y cómo hacerlo. Lo has dicho muy bien, lo hemos dicho aquí afuera, es muy difícil. Adentro más, porque realmente están encerrados y pocas veces creo yo que se les escucha respecto a su salud, de cómo debe ser asistida a las No hay personas. recursos, no le han metido lana, no le han metido interés, no les ha interesado un cacahuate, hay que ser realistas. Así es, desafortunadamente así es, pero pues ojalá se mejore, Eduardo, que es el mejor Y lo peor es que la opinión pública, ¿sabes qué va a decir? Son presos, que se frieguen. No, son personas que tienen derechos humanos. Pero en México el pueblo bueno y sabio dice todo lo contrario. Que se frieguen. No, Terrible, ¿no? Pero sí, bueno. terrible. Ay, concepciones diferentes de la realidad, en serio. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.